nada, gracias a todo el público acá presente, al público también que está en línea, a todo el jurado que aquí está presente. Gracias, Héctor, por tu presentación. Y bueno, la pregunta más frecuente que me han hecho en estos años de investigación es cómo me había enganchado al tema, ¿no?, que aquí le voy a hablar. Y fue, bueno, las razones se remontan, como adelantó a mis estudios etnográficos durante mi maestría, mi trabajo etnográfico en Perú. Ahí trabajé con los curanderos de la medicina tradicional y investigué sobre el cactus San Pedro, que también tiene propiedades psicoactivas. Pero más bien, lo que pasó es que, dando una vuelta por Perú, me di cuenta de la popularidad del brebaje amazónico que se llama ayahuasca, que ya estaba alcanzando una visibilidad notable y era parte de la oferta turística de muchas ciudades de Perú. Pero más bien, cuando regresé a Italia, y estamos hablando de hace más de 10 años, viví en Milán, y en el mismo Milán me di cuenta que empezaban a promoverse tales ceremonias, conferencias sobre el tema, y fue la primera vez que escuché también hablar del peyote. ¿Por qué? Por una coyuntura histórica. En aquellos años, la cultura wixárika aquí en México estaba luchando para la defensa de Wirikuta, y algunas asociaciones ambientales sensibles al tema en Italia invitaban representantes wixáritari para poder apoyarlos. Y los representantes wixáritari no perdieron ocasión para vender no solo artesanías, sino también algunas ceremonias de peyote. Y fue en aquel momento entonces donde se por favor, cierren los micrófonos, los que nos están siguiendo a través de Blue Jeans, por favor. Muchas gracias. Y fue en aquel momento donde se instaló en mí la curiosidad de profundizar el tema, y poco a poco esta curiosidad se convirtió en un sueño, poco a poco en un proyecto de investigación, luego en una investigación, y ahora en esta tesis doctoral que le voy a presentar. El título es Quimeras ceremoniales, antropología histórica de las relaciones entre wixáritari y mestizos en torno al peyote. De por sí, el título ya contiene algunos tópicos importantes de la argumentación. Se trata de un trabajo antropológico, tiene una perspectiva histórica, hablaremos de las relaciones entre la cultura wixárika y los mestizos en torno al peyote, pero muchos de ustedes se preguntarán por qué quimeras ceremoniales. Y bueno, esto se lo diré un poco más adelante para que los pueda acompañar poco a poco. A ver si la tecnología me apoya para cambiar de diapositiva. Ahí va. Entonces, he pensado en esta presentación, también pensando en el público presente y los de línea, porque agradezco al jurado que ya se tomaron la paciencia de leer la tesis. Entonces, he pensado que es oportuno contextualizar un poco más el contexto. Entonces, para empezar, ¿qué es el peyote? El peyote, como puede ver en la foto, es un cactus globular de color blanco, se le llama científicamente Lophophora williamsi, crece en las zonas áridas del semidesierto entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Hay pruebas arqueológicas que testimonian su existencia y su empleo entre los 6000 y 8500 años. Actualmente está en peligro de extinción. El idioma wixárika se le conoce como jicuri, y contiene más de 60 alcaloides, entre los cuales la mescalina, que es responsable del efecto psicoactivo, y la peyocactina, que es una sustancia antiséptica. Por lo que concierne la cultura wixárika, ahí puede ver un mapa donde están definidos lo que se le define su territorio sagrado, marcado por 5 de los lugares sagrados más importantes, y pueden ver que se extienden a lo largo de la Sierra Madre Occidental, viven en comunidades y rancherías, actualmente consta de 20.000 personas, y ocupan el actual territorio de 5 estados mexicanos: Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Y vamos a algunos tópicos importantes de la tesis para que pueda seguir esta argumentación. La tesis no es sobre el peyote, es decir, no es el peyote el objetivo de la investigación. Yo ahorita ya me voy para él. Por favor, ¿podrían cerrar sus micrófonos las personas que nos escuchan a través de Blue Jeans? Gracias. Muchas gracias por apoyar en eso. La investigación vierte sobre la interacción de los individuos y de las sociedades con el cactus. Entonces, es una perspectiva relacional con un enfoque de cambio y transformación cultural. El fenómeno es abordado entonces desde una perspectiva en términos relacionales,
esboza una historia de las mentalidades, es decir, a ver cómo el peyote a lo largo de la historia ha sido representado y consumido por diversas sociedades e individuos que se han relacionado. Y aquí hay la importancia de las prácticas ceremoniales. ¿Por qué? Hago mucha énfasis en las prácticas ceremoniales porque en ellas convergen todas las dimensiones implicadas en el fenómeno. Las relaciones interétnicas, el intercambio, la mercadotecnia, la sanación, el chamanismo, entre otras. Es decir, que alrededor del peyote históricamente se han construido un aglomerado de discursos que han tenido impactos y incidencias distintas dependiendo de la época histórica en análisis. ¿Cuál era el objetivo de las preguntas de investigación cuando empecé el proyecto? Analizar los procesos de interacción entre los viralitarios y los mestizos en torno al peyote, destacando la influencia recíproca, porque son muchos los factores que han contribuido a este fenómeno y los viralitarios han tenido su papel importante. Las preguntas que me han introducido a todo este vasto fenómeno y también a la vasta bibliografía que lo contiene, eran las siguientes. ¿Cuáles son los orígenes del consumo de peyote? ¿Cuáles grupos lo consumían en cuál contexto? ¿Cómo ha cambiado el consumo del cactus? ¿Cuáles son los factores que han contribuido a que prolifere su consumo? Aquí tenemos el esquema capitular de la tesis, que entonces todo lo que le he dicho se refleja literalmente en la estructura de la tesis. La tesis tiene una estructura circular, es decir, el primero y último capítulo, que es el sexto, que están marcados en rojos, corresponden a mi etnografía. El primer capítulo es una etnografía para mostrar el fenómeno contemporáneo. Es como un capítulo de planteamiento para mostrar cómo se da actualmente el consumo de peyote en distintos contextos espirituales, donde yo me he concentrado sobre todo en aquellos contextos de utilizo no indígenas, pero guiados por un representante viralitario que se le llama maracame, que según nuestro paradigma occidental podría corresponder a un chamán. El último capítulo, que es también etnográfico, es un estudio de caso paradigmático, del que se le hablaré más adelante. Y en el medio tenemos toda esta reconstrucción histórica de las varias épocas. La metodología es muy importante porque literalmente refleja la manera en que yo he abordado el fenómeno. Y aquí quiero destacar las dos perspectivas, el pasado documental y el presente etnográfico. Con el pasado documental he consultado fuentes históricas, crónicas, informes procedentes sobre todo de las primeras noticias escritas del siglo XVI, a partir del siglo XVI, pero también otros tipos de fuentes secundarias que abarcan el campo artístico y literario. El presente etnográfico literalmente me ha ayudado para definir los espacios concretos de consumo de peyote y lo he hecho a través de una etnografía multisituada. O sea, he viajado por varias ciudades de la República Mexicana para dar cuenta de este fenómeno. He conducido más de 60 entrevistas a usuarios, participantes e integrantes. He participado en más de 18 eventos ceremoniales, de los cuales no todos preveían la ingesta de peyote. Y en todo esto he considerado un enfoque diacrónico. ¿Qué quiero decir con eso? Es que no he hecho una reconstrucción lineal y cronológica de la historia, sino más bien he puesto en comunicación los datos. Es decir, que el diálogo entre los documentos y los datos que registré durante el trabajo etnográfico me ha permitido destacar los elementos clave de continuidad y ruptura en el marco del cambio y de la transformación cultural. También, a lo largo de la narrativa, de la argumentación, al momento de escribir, he adoptado una perspectiva que se define rizomática. El rizoma en la botánica es un tallo que se desparrama por debajo de la tierra, criando raíces que son absolutamente independientes de la raíz original. En las ciencias sociales, este concepto fue retomado por Deleuze y Guattari y quiere decir que rompe un poco con el sistema jerárquico para dar pie a una estructura no jerárquica. Entonces, es decir, que era necesario tomar en cuenta factores, elementos que proceden de distintos contextos culturales y geográficos para tejerlos literalmente con la argumentación que estaba sosteniendo. Y por eso ahí indico en la dimensión sociopolítica, interétnica, artístico-cultural, económica, histórica. Son todas dimensiones que han contribuido al fenómeno que he investigado.
Aquí tenemos un mapa siguiendo las huellas del peyote que muestra literalmente mi trabajo de campo. En verde pueden notar todos los lugares que yo he visitado y he presenciado físicamente de prácticas ceremoniales con peyote. Mientras que en morado puedan ver los demás sitios donde tengo un registro, pero no he presenciado de manera física. Son datos que el campo mismo me ha proporcionado y también las redes sociales. Y en el mapa arriba se puede ver también cómo tengo registro indirecto de cómo estas prácticas ceremoniales se han difundido en todo el mundo. Estados Unidos, Sudamérica, Canadá, Europa y hasta Rusia. Entonces empezamos diciendo también, bueno, ya empezamos, pero seguimos diciendo, aquí le muestro una cosa muy importante. Al lado izquierdo tenemos un documento que es el Edicto de Prohibición del Peyote de 1620, y es muy importante porque nos restituye una representación del peyote de aquella época asociado a un culto idolátrico. Se le llamaba una raíz diabólica. Claramente esto procedía de los informes de los religiosos, entonces estas noticias estaban filtradas por los ojos de los religiosos, particularmente jesuitas y franciscanos. Mientras que hoy los tres carteles que ven estéticamente muy llamativos son los carteles promocionales que circulan en las redes sociales para acudir a prácticas ceremoniales con peyote. ¿Por qué es muy importante? Porque además de la estética están vehiculando un tipo de discurso que nos dice cómo se percibe hoy el peyote en el contexto contemporáneo y cuáles son los elementos que se destacan. La introspección, la sanación física, emotiva, espiritual, la experiencia mágico-religiosa, la salud, el bienestar. Al peyote se le considera como un maestro en medicina, y todas estas vertientes también coinciden con la perspectiva de los mismos usuarios, de los consumidores. Es decir, que en 400 años hemos pasado de considerar el peyote una raíz diabólica a un elemento para el alcance espiritual en la sanación. Y esos mismos elementos me han brindado la oportunidad de detectar lo que yo considero dos vertientes muy importantes del fenómeno contemporáneo. El chamanismo, o una nueva forma de chamanismo, y la mercadotecnia, porque todo esto está embutido en el sistema capitalista dominante, que tiene la capacidad de fagocitar cualquier tipo de fenómeno y convertirlo en un producto de consumo. Y otra cosa importante es que el rasgo demoníaco de la prohibición podemos decir que persiste hoy en día porque la ley de salud mexicana prohíbe el consumo de peyote, y con la siguiente justificación: porque es nulo, tiene nulo valor terapéutico, es adictivo y es un riesgo para la salud. Es importante destacar esto porque contrasta con la que es la percepción de los usuarios, que lo asumen por lo contrario, o sea, para sanarse. Y entonces ahí pongo como pregunta, entonces, ¿de qué paradigma de sanación estamos hablando? También es importante dar un contexto del utilizo del peyote entre los birraritari y los mestizos. Entre la cultura birrárica, el peyote es una deidad, se le llama Cauyumari y corresponde al venado azul. Su consumo ritual es colectivo, se le conoce como una danza, un mitote, es el Licurinegra, la fiesta del peyote, la cual no puede darse si antes no se han cumplido con un sinnúmero de prácticas ceremoniales y peregrinaciones. Es decir, que todo está sustentado por un complejo ciclo ceremonial y mitológico. El propósito principal es lo de procurar la lluvia, pero también todo eso aporta a lo que son beneficios que nunca son individuales, sino que son colectivos. Se pide salud para la familia, para la comunidad, para la buena cosecha del maíz, que efectivamente es el elemento principal de la cultura birrárica. Y esto contrasta un poco con lo que es el contexto contemporáneo de consumo no indígena. No termino de decir que a pesar de que existen ceremonias donde acuden muchas personas, las ceremonias no terminan de ser individuales porque los propósitos son individuales y no son colectivos. Yo he reconocido que existen ceremonias esporádicas, es decir, no siguen una calendarización establecida, sino que se dan a partir de las relaciones personales entre un representante birrárica y mestizo, que deciden de hacer una ceremonia, sobre todo desde la perspectiva birrárica, para recaudar fondos económicos y convertirlos en una nueva fuente de ingreso. Y también he constatado otro tipo de consumo que yo defino camino bicholero del peyote, que nos habla del nuevo modelo relacional, pero de eso les hablaré un poco más adelante.
Aquí muy importante, porque entonces, ¿cómo se pueden encontrar estas distintas visiones que les he mostrado entre el consumo no indígena y el wixárika? Esto tiene su origen, según mi análisis, en una época clave que es la época de los años 50 y 60. Y hay dos elementos que justifican esto. Primero, un dato etnográfico. La mayoría de los entrevistados hacían referencias que conocían al peyote por medio de un cierto tipo de literatura, tanto académica como narrativa, que se remonta a la época de los años 50 y 60. En segundo, cuando me puse a hacer investigación bibliográfica sobre temas afines, noté que muchos autores decían que la época psicodélica había sido una época clave para el nuevo consumo, pero no encontré análisis exhaustivas al respecto. Entonces me puse, o por lo menos intenté hacerla. Y aquí les muestro cómo, por ejemplo, en este contexto, la literatura y el arte fueron dos dimensiones importantes. Primero, la mayoría conoce la saga de Castaneda, conoce los relatos de Fernando Benítez, está toda la literatura de la Beat Generation, están los relatos de Aldous Huxley, pero ¿cómo hay que entender la literatura? Esa es una cosa importante. La literatura tiene la capacidad de crear un imaginario, es un mapa orientativo que permite al lector poder tomar decisiones con respecto al tipo de experiencia al que se quiere orientar. Al mismo tiempo, un cierto tipo de literatura, sobre todo aquellos que relatan experiencias subjetivas con algunas sustancias, tiene la capacidad de dar un marco interpretativo de referencia. Es decir, el consumidor contemporáneo, con esta referencia literaria, cuando hace su experiencia con algún psicotrópico, puede descifrar su experiencia bajo este código literario. Y la otra es una característica hipertextual, porque la literatura remanda siempre a nuevos textos y esto hace que la gente pueda seguir su hilo de conocimiento. En este tipo de literatura yo he individuado los orígenes de lo que es el paradigma de sanación y el paradigma chamánico. Considero que en esta época se siembran lo que son las semillas de este nuevo paradigma de sanación que hoy definiríamos holístico. Y eso a partir de que la mayoría de los autores que yo he analizado de esta época nos muestran y nos relatan sus experiencias personales, tanto con el peyote, con los hongos y con demás sustancias. Y todos hacen hincapié en esta capacidad subjetiva y transformadora de la planta. Al mismo tiempo hay la parte del paradigma chamánico. En el arte psicodélico era muy llamativo hablar de temas chamánicos y algunos autores hicieron investigaciones que concluyeron formar un paradigma chamánico que era ahistórico, descontextualizado, es decir, era un paradigma que se podía adaptar a cualquier contexto cultural y geográfico. Algunos, como Harner, se fueron más allá, diciendo que para el público occidental alfabetizado, cada quien podía ser chamán de su mismo, y esto entonces generó la producción de relatos narrativos que empoderaban a las personas para experimentar de manera subjetiva con las sustancias. Y la experiencia subjetiva es muy importante, no tanto por su valor epistemológico, porque tiene la capacidad de reproducir estas ceremonias, estas prácticas, aunque en un contexto ilegal. Entonces, la otra parte es el arte. El arte wixárika es muy importante y en los años 50 hay una serie de sucesos que cambian definitivamente su historia. Asistimos a lo que se define la canonización del arte wixárika por mano de algunos personajes como Juan Negrín, Alfonso Sotosorias, algunas políticas indigenistas. Lo que sucede es que del arte ritual se pasa al arte comercial y esa es una operación que hacen los mismos wixáritari. Logran definir cuál es el contexto del arte para fines ceremoniales y cuál es el arte que se puede vender al público bajo el código de la nueva arte psicodélica que estaban haciendo. Y esto determina una gran visibilidad de la cultura wixárika en el mundo porque sus obras se exponen en los más grandes museos y permite que la gente pueda acceder a la cultura wixárika a través del arte. Y es como asistir a una iniciación a la cultura por medio del arte. A todo esto yo le llamo ambivalencia cultural. ¿Por qué? Porque los wixáritari en esta época lograron separar los ámbitos religiosos y comercial, y es muy importante porque considero que con el peyote está pasando lo mismo.
Ellos han logrado separar el consumo tradicional originario de la planta y armar un paquete cultural para el público no indígena que responde a sus exigencias, pero tomando a préstamos, seleccionando rasgos de la cultura wixárika bien específicos, como puede ser el fuego, los cantos en idioma wixárika, la sacralización del espacio y otras cosas. Todo eso coincide en lo que yo llamo un código cultural compartido. Es decir, para que el peyote, a pesar de sus orígenes, de sus, digamos, raíces wixáritas, se pueda difundir a nivel global, todas esas instancias de la literatura, del arte, de más cosas que no caben en esta disertación, generaron un código cultural compartido globalizado y permite que las ceremonias sean transculturales, transgeográficas y transportables. Y eso lo pude observar detenidamente en lo que yo defino el camino huicholero del peyote. Es un estudio paradigmático que hice en la ciudad de Guanajuato. Lo defino camino por vivir una cierta forma de espiritualidad o forma religiosa. Es huicholero por tener rasgos, elementos y prácticas que pertenecen a la cultura wixárika, aunque sea de forma idealizada o distorsionada. Y el peyote está al centro, pero aquí hay una cosa bien interesante. Aunque el peyote está al centro, el vínculo ya no es solamente con el peyote, sino con la cultura wixárika en su totalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? En este contexto he observado, por ejemplo, el intento de reproducir el ciclo ritual wixárika dentro de un contexto mestizo. Se han reproducido fiestas como la fiesta del tambor, el Icurinerra, se asiste a la siembra de la milpa con rituales wixárika que prevén, por ejemplo, sacrificios de animales durante las distintas fases de crecimiento del maíz. Los grupos, los integrantes de grupos participan a eventos rituales de la cultura wixárika, como peregrinaciones, de cacería de venados, Semana Santa y entre otras. Hacen uso de indumentarias y parafernalias de la cultura wixárika. Entonces, este contexto me ha dado pie para un análisis interesante, según mi planteamiento, porque tiene una historia de 10 años y he podido observar todas las transformaciones que han sufrido y sobre todo he podido detectar la existencia de un protocolo ceremonial bien estandarizado, que ha tenido una evolución histórica bien precisa. Pero esta evolución se ha dado a partir del encuentro entre mestizos y cultura wixárika. O sea, no es algo dogmático, sino más bien el protocolo responde a las distintas exigencias, expectativas e imaginario de los dos mundos o más mundos que lo representan. Se funda sobre un intercambio. ¿Cuál es el intercambio de fondo? Al gasto económico que se dan en estas celebraciones corresponden beneficios espirituales y de sanación para los mestizos. Los defino muestra cultural y esta definición me la dio el hijo del Maracame que conduce este grupo cuando le pregunté qué pensaba de esas celebraciones wixáricas en contextos mestizos. Me dijo, es una muestra cultural. Y esto me prendió la luz porque como muestra cultural significa que no se pierde este rasgo museográfico de la cultura, pero aquí la cosa importante es que los integrantes son sujetos activos ahora. Estamos hablando de sujetos performativos, o sea, son parte de esa experiencia y contribuyen a la experiencia. Y entonces, para mí, estamos frente a un nuevo modelo relacional, donde este camino huicholero del peyote, asimismo las prácticas ceremoniales, finalmente no son ni mestizos ni indígenas, ni wixáricas. Se asiste a una mestización del indígena, por algún lado, a una indigenización del mestizos. ¿Por qué? Porque en esos contextos cada quien está acudiendo con distintos intereses, expectativas. La mercadotecnia está de fondo y es el objetivo declarado de los wixáritari para sus fuentes económicas, pero por parte mestiza son diferentes los motivos que los motivan a punto a esto. Y entonces, ¿qué hay en este medio? O sea, si no es ni wixárika y ni mestizo, ¿qué es? Bueno, son quimeras ceremoniales. ¿Por qué? Porque ahí puede ver esta figura, la quimera en la mitología griega es un ser de fantasía, se le presenta, podríamos decir, como si fuera un monstruo, ¿no? Es una figura que contiene varios a otros animales que no tienen nada que ver uno entre ellos. En el sentido común, hablar de quimera se asocia a algo que no es ni completamente real ni completamente imaginario, pero es posible. Y tomo a préstamo esta definición de quimera, es un guiño al antropólogo italiano Carlo Severi,
que utiliza esta expresión para definir justamente aquellos contextos que se definen por elementos heterogéneos y heteróclitos procedentes de distintos contextos ceremoniales, de distintos contextos culturales, perdón. Y entonces, en el contexto ceremonial que he analizado, la quimera, o sea, esto hace del ritual una quimera, un producto verosímil, o sea, creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad, pero tampoco de verdad. Entonces, ¿son auténticas estas ceremonias? Sí lo son. Lo son porque todas las fuerzas que están implicadas, tanto los integrantes mestizos como los wixárika, lo hacen de una manera, se lo toman en serio, digamos así. Entonces, el sentido de autenticidad va contextualizado siempre al contexto de pertenencia, porque autoridad significa tener autoridad desde el griego. Entonces, desde una perspectiva del discurso, esas prácticas tienen una autoridad, porque se han adquirido un poder relativo en esa época contemporánea de consumo de sustancias. Esas son también conclusiones de la investigación, pero al mismo tiempo me dan pautas para otras pistas de investigación. Me encantaría seguir investigando, por ejemplo, cómo todo este fenómeno que está pasando en el exterior está impactando en las comunidades indígenas wixárika. ¿Por qué? Porque los ingresos de dinero que están generando están reconfigurando las relaciones entre ellos a nivel social y político, y no todos están de acuerdo con este fenómeno. Muchos dicen que se está vendiendo la cultura, vendiendo el peyote. Entonces estaría interesante ver qué está pasando en las comunidades. Por otro lado, me gustaría profundizar, por ejemplo, más detenidamente, con un análisis precisa, documental, histórica, pero también etnográfica, sobre el paradigma de sanación. Pienso que es clave porque nos permitiría también arrojar luz sobre otros fenómenos de circuitos espirituales del consumo de otras plantas. Mi hipótesis, de hecho, es que el consumo de otras sustancias como la ayahuasca, el bufo, el peyote, los hongos, se funda sobre este nuevo paradigma de sanación, pero necesita ser profundizado más para poder, comprobar esta hipótesis, donde yo siento que hay un sujeto contemporáneo que responde a una cosmovisión globalizada que hace que estas sustancias puedan circular. Y con eso es todo.